Vámonos en estos momentos al otro lado del mundo en este enlace en vivo y en directo con Anabel Hernández, periodista, escritora y una mujer valiente que seguramente está muy molesta con un Felipe Calderón que sale a defender a Carlos Loret de Mola hace un par de días y habla de persecución en este gobierno cuando él no tiene cara, no tiene vergüenza incluso para pronunciarse ante esto. Mi querida Anabel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, buenas tardes a ti y al auditorio. Gusto en saludarlos. Anabel, ¿cómo escuchas, cómo lees, cómo entiendes estas declaraciones de Felipe Calderón? Tú que, pues, fuiste perseguida, fuiste buscada para ser asesinada por la gente de Genaro García Luna y, bueno, creo que tendríamos derecho los mexicanos a pensar que también por órdenes de Felipe Calderón. Mira, Vicente, yo pienso que antes que nada de seguir con estas polémicas iniciadas por este hombre pequeño, Felipe Calderón, porque es así como lo describen sus propios compañeros de partido, porque es así como lo describe el propio Carlos Castillo Peraza, que fue su mentor en el PAN, que fue el hombre a través del cual Felipe Calderón ingresa a ese partido. Bueno, antes de morir, Carlos Castillo Peraza escribió una larguísima carta donde describe realmente quién es este pequeño hombre llamado Felipe Calderón. Me parece que es momento de decirle a esta persona que los mexicanos tenemos memoria, que no solo no hemos olvidado la masacre de personas durante su gobierno, que no hemos olvidado la censura que han sufrido y que sufrieron en su periodo de gobierno tantos periodistas como Carmen Aristegui, que no hemos olvidado sus implicaciones en el fraude electoral que encabezó, en el financiamiento ilegítimo, ilegal, nunca aclarado de su campaña electoral, que no olvidamos los señalamientos en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, donde se asegura que le dieron millones de dólares de sobornos, que yo no olvido lo que me dijo el propio abogado de El Mayo Zambada, el abogado Gagiola, Fernando Gagiola, quien me aseguró contundente que el cártel de Sinaloa financió la campaña de Felipe Calderón y otros, pero estamos hablando de Felipe Calderón. Y no olvido tampoco, y no debemos olvidar, que esta persona que hoy pretende, no sé de qué manera, realmente es inexplicable para mí, de dónde una persona puede sacar la fuerza, el cinismo, para presentarse a la sociedad sin ninguna calidad moral. Deja tú para hablar de la libertad de expresión o la intolerancia o tolerancia, sino para decir cualquier cosa sobre México. Es un hombre que en vez de estar activo en el Twitter atacando políticamente a otros, debería expiar sus propias culpas y antes que nada, antes que cualquier otra cosa, pedir una disculpa a México por su traición a México. Debería explicarnos de por qué Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, asegura que él encabezaba reuniones con narcotraficantes. Debería explicarnos por qué la muerte de su gran amigo Juan Camilo Muriño, cuál fue realmente la causa, la motivación de ese avionazo. Me parece que es momento de decirle a esta persona, basta. Eso es lo que pienso, que como ciudadanos, como mexicanos, como periodista, como memoria colectiva, como memoria histórica, estas personas quisieran que tuviéramos pues, la corta memoria que tiene una persona que un día se embriaga y que al otro día ni se acuerda lo que hizo. Nosotros sí nos acordamos, a lo mejor él puede no acordarse, nosotros sí nos acordamos de lo que hizo. Perdóname que te lleve a esos años, pero ¿qué es lo que más te lastima de aquella persecución en tiempos de Felipe Calderón, sobre todo en ese sexenio, Anabel, porque tu vida ha estado en riesgo desde que publicaste investigaciones y desde que publicaste libros, sobre todo México en llamas, los cómplices del presidente y todos estos que se han venido con los señores del narco, el traidor? ¿Qué es lo que más te duele cuando ves a un presidente, a un expresidente, pues tan desubicado, tan descarado, tan cínico? Bueno, un hombre tan perdido en un camino, ¿no? Que es un hombre perdido, debo decir, no desde que llegó a la presidencia de la República,
Debo decir que es un hombre perdido desde hace muchos años. Desconozco la historia personal de su vida específica, de por qué este hombre ha vivido de esta manera, ha elegido esta ruta, pero hay varios testimonios y justamente es un poco ahí lo que quería recordarte a ti, al auditorio. Yo en el 2008, cuando este señor Felipe Calderón era presidente de México, cuando estaba en el máximo de su poder, junto con todas estas personas de su gabinete como Genaro García Luna, todavía como Juan Camilo Muriño, porque Juan Camilo Muriño muere a fines del 2008, yo publiqué el libro Los cómplices del presidente. Y quisiera compartir con el auditorio las líneas que escribí. Estamos hablando del 2008. Es un libro que yo escribí en ese momento. Tuve la decisión, tuve el valor de hacerlo, independientemente de las repercusiones que esto pudiera tener, porque sabía que era importante que la gente supiera quién era este presidente. Estos señalamientos que voy a hacer no son señalamientos realmente en un afán de ataque personal, porque yo no soy de este tipo de persona. Pienso que cada persona tiene el derecho a su privacidad y tiene derecho a la secrecía de esta privacidad. Pero cuando son hombres de Estado que que toman la decisión de millones de personas cada día, me parece que cuando asumen esta responsabilidad de quiero ser presidente de la República, en automático en ese momento, todos estos temas personales que pareciera solo de su ámbito íntimo y personal, significan ya cosas públicas que tienen impactos. Yo recordarle al auditorio que justo después de que terminó el sexenio de Vicente Fox, o incluso semanas antes de que terminara su sexenio, yo publiqué la evaluación mental, la evaluación psicológica que le hizo el Vaticano cuando el presidente Fox estaba acercando la anulación de su matrimonio con su primera esposa, Lilian de la Concha, para poder contraer nupcias religiosas con su entonces vocera Marta Sagún. Y en este análisis psicológico basado en un diagnóstico que hace un psiquiatra al propio Fox en persona, no la distancia, le hace una evaluación, dice que es una persona incapaz de sentir ninguna empatía por ninguna persona. Es una persona incapaz de sentir cualquier tipo de afecto o de compasión o de sentimientos. Es una persona sin sentimientos. Y esto podría hablarnos de por qué el sexenio de Vicente Fox fue como fue y por qué las corruptelas de su familia, de sus hermanos, de sus hijastros, de su esposa, no le importaba nada, porque México no le dolía porque era un hombre incapaz de sentir nada. Esto es lo que dijo directamente el Vaticano en la evaluación psicológica practicada a Vicente Fox. Yo, por desgracia, la pude conseguir ya después, casi terminado el sexenio. Ojalá lo hubiera conseguido antes, porque seguramente hubiera sido de mucha utilidad a los mexicanos saber qué había dentro de la mente de este presidente de la República. Aprendiendo de esa experiencia, yo hice el examen y la investigación que tenía que hacer en su momento respecto a Felipe Calderón. Y lo que me encuentro es un hombre que tiene un carácter muy inestable, de acuerdo a toda la gente que le rodeaba, incluso a sus amigos. Hay largos pasajes que yo ya conté en mi libro Los cómplices del presidente en 2008, de cómo era este problema del alcohol de Felipe Calderón, y era un problema que arrastraba desde mucho tiempo antes, que se había agravado cuando él fue secretario de Energía durante el sexenio de Vicente Fox y que después continuó agravándose ya cuando él era presidente de la República. Quisiera yo leer algunas cosas porque la gente, incluso debo decir que es esta parte de los cómplices del presidente lo que tanto le indignó a Felipe Calderón. Ahí realmente es cuando el presidente empieza a querer hostigarme y hostigar de una u otra manera mi trabajo. Recuerdo cuando se publicó el libro Los cómplices del presidente, el presidente Felipe Calderón citó en su despacho a una persona que yo conocía, que era un amigo mío y que trabajaba en su gabinete. Y Felipe Calderón lo cita
y supuestamente era con el pretexto para hablar de otras cosas y le saca mi libro y lo pone sobre el escritorio y le dice, mira lo que escribió Anabel Hernández. Y mi amigo dice, bueno, pues es Anabel Hernández, es la periodista, ha escrito otros libros sobre Vicente Fox. Y es ahí cuando Felipe Calderón pierde los estribos y le dice, ¿te parece que yo estoy borracho? Mírame, ¿te parece que yo estoy borracho? Mi amigo se le quedó viendo como diciendo, pues no lo sé, ¿no? ¿Cómo le explico? ¿Qué le digo, no? Y es porque yo ya en este libro de los cómplices del presidente, yo ya había planteado exactamente estos problemas de Felipe Calderón, que ahora quiere retornar a la vida pública a través de estos twitters, a través de esta actividad, no sé cómo llamarla, yo no pienso que entre en la actividad política, sino más bien en este protagonismo de no resignarse a pasar a la historia como uno de los peores presidentes, porque me parece que, de acuerdo a todo lo que yo pude investigar en ese momento, una de los temores más grandes que tenía Felipe Calderón, pasar a la historia como uno de los peores presidentes. Leeré un poco solo para recordar al auditorio quién es Felipe Calderón, este hombre que ahora acusa de corrupción y etcétera, etcétera, supuestamente por este video del hermano del presidente, ¿no? Sacado de contexto, etcétera, etcétera. Son temas apartes, ¿no? Y no dice nada respecto al caso de Emilio Lozoya, y guarda silencio, claro, porque él está ahí coacusado de acuerdo a las declaraciones del propio Lozoya. Bueno, este es el hombre que está tan activo ahora en las redes sociales y que intenta regresar a la vida política. Este apartado que publiqué en Los cómplices del presidente en el 2008 y que después es una de las motivaciones por las cuales la propia después Carmen Aristegui habla justamente de esta situación de presuntos problemas con el alcohol del presidente que le genera después toda esta censura de la que ella ya ha hablado y de la que todos saben. Bueno, este es el antecedente de esto. Este pequeño extracto de mi libro se llama La vida loca en los pinos. Es bueno dejar la bebida. Lo malo es no saber dónde. Todo con tequila, nada con refresco. Disfruta, come y bebe, que la vida es breve. Estas son algunas de las frases pintadas en los muros del restaurante preferido de Felipe Calderón, La Barraca, ubicado en Insurgente Sur, número 950, en el Distrito Federal, justo enfrente de la Secretaría de Energía, en donde despachó durante algunos meses en 2004. Ahorita que estamos en el tema de conflictos agrarios, a ver, ¿por qué no se echan un puño de tierra? Por lo menos a ver, que suene la banda, comentó Calderón en tono festivo el 2 de julio de 2008 en una gira de trabajo en Michoacán, su estado natal. Se escuchaba muy alegre y arrastraba un poco las palabras, algo muy frecuente en el jefe del Ejecutivo, quizá por un problema de articulación al hablar. La banda sonó y tocó la canción que el presidente quería. Así dice la canción, amigos. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Por eso hay que darle gusto al gusto, dijo el propio Felipe Calderón allá a la concurrencia. Esto es uno de estos capítulos donde habla de cómo Felipe Calderón, pues realmente ocupaba mucho tiempo en este tema de la bebida. Yo incluso pude obtener una copia de su agenda como presidente y como prácticamente después de las 3 de la tarde ya no tenía eventos públicos, prácticamente no tenía eventos públicos y los argumentos que me daba gente del Estado Mayor Presidencial era pues porque ya no estaba en capacidad de poder presentarse a hacer estos eventos públicos. Yo en su momento pude hablar con algunos integrantes de la legislatura donde Felipe Calderón fue el jefe de la bancada y me hablaban, por ejemplo, de otro episodio donde iba a haber una reunión plenaria del PAN y donde hubo una reunión primera para ponerse de acuerdo y algunos legisladores fueron a tocar la puerta de Manuel Espino y Manuel Espino no me dejara mentir, que entonces también estaba ahí en la bancada del PAN y que era compartidiario del PAN con Felipe Calderón, en entonces de su equipo cercano, y los panistas le llamaban porque Felipe Calderón estaba haciendo un escándalo en el salón donde habían ocurrido las cenas de estos encuentros y porque no quería irse.
y cuando baja Manuel Espino, lo que ve es un hombre que se está tomando los últimos, de todos los vasos que quedan en la mesa, que sabrá Dios de quién eran, se va comiendo, se va tomando todos los residuos de bebidas que quedan en la mesa, pues para seguir la fiesta, porque pues no estaba resignado a salir de la fiesta. Aquí recogí varios testimonios de cómo la propia Margarita Zavala a veces tenía que ir a este restaurante La Barraca, pues a intentar sacarlo de este lugar, porque pues de plano no quería irse, tan no quería irse y era cliente asiduo, que incluso en las sillas de esta cantina restaurante, pues ya Felipe y sus más cercanos, el propio César Nava, Juan Camilo Muriño y otros, tenían ya sus nombres grabados en las sillas, pues porque eran Alejandra Sota, por ejemplo, también era parte de ese equipo de fiesta, donde el presidente continuó hasta que terminó su sexenio. Lo malo es que en esa fiesta murieron muchas personas, hubo acuerdos con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería hacer un breve recuento, un breve recordatorio. Es el último capítulo de mi libro, Los cómplices del presidente, donde hablo muy abundante de este perfil de Felipe Calderón. Y solo es para recordar quién es este hombre que hoy intenta regresar al poder, que critica censuras cuando era el primero en censurar. Estaba muy molesto por el contenido de este libro. Estaba igual de molesto que Genaro García Luna. Así que si tú me preguntas hoy, si Felipe Calderón era cómplice de Genaro García Luna en este plan para asesinarme, sin duda alguna sí. Cómplice al menos en el sentido de que nunca lo detuvo. Nunca le paró la mano. Nunca evitó, nunca hizo nada para evitar los ataques armados contra mí, contra mis fuentes de información. Al contrario, lo que hicieron, por ejemplo, es encarcelar infamemente, injustamente a Javier Herrera Valles. Ahora él mismo lo ha revelado hace pocos días, pero es así como ocurrió. O había un atentado de muerte en nuestra contra en un restaurante de la Zona Rosa en el 2008, antes de que él fuera finalmente detenido injustamente y encarcelado. Nos iban a matar y lo iban a matar porque se reunía conmigo. Lo iban a matar porque compartí información de lo que estaba pasando en la Policía Federal. El presidente entonces, Felipe Calderón, nunca hizo nada por detenerlo. ¿Por qué? Porque eran después de las 3 de la tarde y estaba enfiestado, o porque era cómplice, o porque se estaba reuniendo con narcotraficantes. El punto es que no hizo nada y lo sabía. Lo sabía porque hubo diferentes gobiernos que emitieron diferentes cartas a la presidencia de la República, haciendo notar mi vulnerabilidad y estas amenazas de Genaro García Luna, donde obligaban al gobierno, al Estado, frenar este hostigamiento. Lo sabía porque lo hice público, lo sabía porque lo escribí. Entonces, en realidad, ahora que diga y critique la intolerancia o de otros, me parece que de verdad no tiene ninguna calidad moral para hablar de esto y debemos decirlo con claridad, me parece, de una vez por todas. No tiene calidad moral para decir nada de nuestro país. Anabel, fíjate que hace unos días entrevisté en este espacio sin censura a Richard Maoc Riaño Botina, este investigador colombiano que destapa la infiltración de paramilitares en el gobierno y que señala los presuntos nexos del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, con el narco, con los cárteles mexicanos. Y ayer, leía un tuit que dice así: atención, noticia bomba, encontramos evidencias ocultas que vinculan a Uribe con nueva masacre y con un grupo paramilitar de los Villegas Uribe. Serán mostradas al país por primera vez este domingo y ya toda la información. Y te doy este contexto porque se me erizó la piel al leer esto de los pelotones o el pelotón de la muerte denunciado por un mayor del ejército que presuntamente formaba parte de este grupo de mercenarios y que se encuentra tras las rejas. Yo quiero preguntarte a ti, Anabel Hernández, ¿qué piensas de estas entre
la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y la lucha contra el narcotráfico de su amigo Álvaro Uribe, hoy en detención domiciliaria. No sé si estoy estirando mucho la liga, pero vamos a buscar nuevamente la conexión con Anabel Hernández. Hemos perdido la conexión con Anabel Hernández y le volveré a hacer este planteamiento sobre el pelotón de la muerte, esto que sale a relucir por el medio digital MX y que pone contra las cuerdas a un Felipe Calderón que, si se llega a comprobar esto del pelotón de la muerte, podría ser llevado ante la Corte Internacional para que enfrente cargos por crímenes de lesa humanidad. Estamos buscando temas importantísimo, actual, y debido a lo que hemos estado presentando nosotros también aquí en Sin Censura. Déjenme en unos minutos, en unos segundos, ver si nuestros compañeros desde Chicago pueden hacer este enlace hasta el otro lado del mundo con Anabel Hernández, quien nos estaba precisamente dando toda esta opinión, este análisis sobre Felipe Calderón. Bueno, déjeme también adelantar este planteamiento a Anabel Hernández sobre una renuncia en la Fiscalía General de la República. Pero, mi querida Anabel, ya que te tenemos de regreso, planteaba los, no sé si paralelos, pero yo sí veo similitudes que marcan la investigación de Richard Maok, de la infiltración de paramilitares, de los nexos de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, con lo que hacía su amigo Felipe Calderón en México. Hoy que sabemos, hoy que denuncia desde la cárcel un mayor del ejército la existencia de un pelotón de la muerte en tiempos de Felipe Calderón. No sé si te has enterado de esto, mi querida Anabel, y no sé si quieras compartir tu opinión. Yo la verdad, Vicente, no conozco el caso, no tengo elementos para opinar sobre el caso. Tú sabes que yo cuando no conozco de manera directa alguna situación, prefiero no opinar porque no tengo información para hacerlo. Bueno, pues estaremos investigando y esperando también que tú también estés al tanto de esta creación y función de un pelotón de la muerte del ejército en tiempos de Felipe Calderón. Déjame preguntarte entonces, si sabes si Roberto Andrés Ochoa Romero, quien acaba de renunciar como subprocurador de procedimientos penales y amparo de la Fiscalía General de la República, era uno de los tapones a los que te referías, era uno de los personajes de la red de protección de Genaro García Luna y sus secuaces. ¿Sabes algo de este personaje que acaba de renunciar a la Fiscalía General de la República? Bueno, debo decirte honestamente que no es una de las personas que yo identifiqué como gente de Genaro García Luna. Debo decir que no es una de las personas que yo identifiqué. He leído la noticia, he escuchado que supuestamente sale por razones personales. No es de las personas que yo identifiqué como parte del equipo de Genaro García Luna. Anabel. Sin embargo, las personas del equipo de Genaro García Luna siguen ahí. El que es el titular de... Sí. Sí, te escucho, Anabel. Sí, sin embargo, estas 7 personas, que yo identifiqué que forman parte del equipo de Genaro García Luna, siguen ahí como tapón. Está el que es el titular de la Policía Federal Ministerial, este hombre Pérez García, está su jefe Gallo Gutiérrez, están este hombre que es el titular de Interpol, que se supone que es el responsable de capturar a Luis Cárdenas Palomino y es su compadre, etcétera, etcétera. Estas personas que yo señalé siguen ahí. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ya su pronunciamiento sobre esto, fijó una posición, como ya lo contamos, y el fiscal no ha dicho nada, ha hecho mutis, ha guardado silencio.
es para que ya hubiera dado algún tipo de explicación a la opinión pública por qué estas personas están ahí. Si tienen algún tipo de mérito, que nos diga cuál es este tipo de mérito, porque al menos antes de esto eran personas con un muy negro historial que estaban involucradas directamente en estas redes de Genaro García Luna y que pues formaron parte de esa época negra donde la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal trabajaban directamente para el cártel Sinaloa e incluso formaron su propio cártel de policías para ellos mismos traficar droga. Ahí sí. Querida Anabel, ¿no sorprendería si por ahí en las investigaciones, en el caso de Genaro García Luna, salen grabaciones en donde aparezca el propio Genaro García Luna o hasta Felipe Calderón, por aquello que nos has mencionado que era conocido el modus operandi o el gusto de la Barbie y del Barbas de grabar a sus cómplices para tenerlos de la mano? Me llama mucho la atención que hace unos días la Fiscalía le entregó a la defensa, como es algo normal, 15 o 17 grabaciones interceptadas, se leen los documentos, 2 registros bancarios. ¿Tú tienes idea o sabes de qué se tratan estas grabaciones o qué podría ser esto que le entrega como evidencia la Fiscalía a la defensa de Genaro García Luna, que por cierto tendrá que comparecer en algunas semanas allá en Nueva York? Bueno, yo creo que leí el documento de la Corte y yo creo que tendríamos que ser muy, muy específicos en señalar que no forzosamente son llamadas telefónicas o son videos. Hablan de interceptación de comunicaciones que pueden ser emails, que pueden ser WhatsApp, que pueden ser mensajes de Messenger, que pueden ser también las llamadas telefónicas. Yo pienso que no se puede especular exactamente cuál es el contenido. Lo que es claro cada vez para mí, lo que es absolutamente claro y contundente, es que la Fiscalía tiene todas las pruebas en la mano para dejar en la cárcel por un largo periodo a Genaro García Luna. Eso es lo que yo veo de manera contundente. Cada vez que veo este expediente, cada vez que lo reviso, cada vez que veo los avances de la Corte, es así. No hay duda de esto. Y debo decir que hace pocos días, antes de que se dieran a conocer antes de que la Fiscalía entregara a la defensa como es así en la ley americana, darles también al acusado todos los elementos con los que se están acusando para que tenga una defensa legal de acuerdo a la ley. Antes de esto, ya Genaro García Luna había protestado a través de su abogado, se había quejado de la forma en que se había dado a conocer y el contenido de esta actualización de la acusación. Recordarás que se aumentaron más cargos a Genaro García Luna en este mes de agosto y que incluso ya se añadió como coacusado a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García. Bueno, Genaro García Luna, preocupado por el contenido de este documento, estaba quejándose de esta situación, pues porque pienso que ya siente el agua hasta el cuello. Yo creo que ya con esta nueva acusación, donde ya están coacusados Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, y te aseguro, porque lo sé, habrá muchos otros en las próximas semanas y meses. Bueno, me parece que es un caso redondo. El contenido específico de estas interceptación de comunicaciones la desconozco, me parece que sería peligroso, inútil especular, pero claro, bueno, evidentemente la Fiscalía tiene todos los elementos en la mano para acusarlo. Oye, Anabel, dices, estamos esperando que el fiscal general de la República tome cartas en el asunto sobre los tapones que tú has señalado con nombre y apellido, y muchos mexicanos nos preguntamos, ¿y dónde está Pequeño García? ¿Y dónde está Cárdenas Palomino? También siguen prófugos de la justicia.
y ni siquiera dan algún tipo de información si están fuera de México o si están dentro de México. Ese es el tema y me parece que es una cosa que se tiene que investigar. ¿Cuándo se emitió supuestamente esta alerta roja? Porque se supone que si ya es un prófugo de la justicia, la Interpol, es decir, el compadre de Luis Cárdenas Palomino, debió haber emitido una alerta roja para advertir a los demás países: cuando llegue este personaje, deténganlo. El tema es que si esta alerta roja alguien le da a Cárdenas Palomino el pitazo: oye, en 24 horas saco la alerta roja, él y Pequeño tuvieron esas 24 horas para irse a cualquier lugar del mundo, porque además tienen los recursos económicos, rentan un avión y se van a cualquier lugar del mundo, sin que se emitiera esa alerta roja. Por eso es importante saber qué hacen esas personas ahí. Es importante que se transparente la información, cuándo fue emitida esta alerta roja, ver que realmente existe, ¿no? Porque el problema es ese, que si estas personas ya no están aquí, pues se les dio toda la oportunidad para poder salir y sin ningún obstáculo y pues para evadir evidentemente la justicia. Por eso es peligroso que estas personas continúen ahí y además es peligroso porque de acuerdo a la información que yo he recabado, pues son personas que están muy molestas por esta información que publiqué en Aristegui Noticias, sobre todo este señor Pérez García, como lo comenté, que es el titular de la Policía Federal Ministerial, estaba muy molesto cuando se enteró de que Javier Herrera Valles, el excomisario Javier Herrera Valles, había sido citado a declarar en la PGR a principios de este año y él reveló pues únicamente lo que ya había hecho público, pues confirmando que este Pérez García es parte del equipo de Genaro García Luna, entró ilegalmente, violando la ley, a la Policía Federal con la ayuda de García Luna, Cárdenas Palomino, de Luna Valderrábano, que era también que es un cómplice ya con cuentas congeladas de García Luna, etcétera, etcétera. Entonces, es increíble que estas personas sigan ahí y que todavía no tengamos ninguna noticia de estos prófugos. Permíteme dos cositas para despedirnos. ¿Qué piensas de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que por fin toma el furor, el clamor de la gente para que se enjuicie a los expresidentes? Acabo de ver las encuestas de ayer. El 82% de los mexicanos encuestados quiere que se enjuicie a Calderón, pero para sorpresa es Salinas y Peña Nieto los que aparecen al tope de la lista. Dame tu opinión de esto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Bueno, más que mi opinión de la consulta popular, creo que es fundamental realmente enjuiciar el pasado de México, porque es la única manera que podemos sanar las heridas como mexicanos, que haya justicia y que los verdaderos, los que encabezaron estas masacres, esta corrupción, este saqueo, esta traición a México, paguen. Y yo me iría más atrás, me iría también con Zedillo, me iría con el propio Vicente Fox, que la gente se le olvida que él fue el que le abrió la cárcel a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Fue él el primero en que comenzó a proteger al cártel de Sinaloa. Las acusaciones de García Luna de estar trabajando con el cártel de Sinaloa no son solo del gobierno de Felipe Calderón, empiezan desde que estaba en la AFI con Vicente Fox, un García Luna muy cercano a Marta Sagún, un García Luna que hablaba con los hijos de Marta Sagún y otros personajes de esta familia que pues terminó millonaria, etcétera, etcétera, cuando tenían nada. Vicente Fox, tendría que recordarle yo al auditorio, cuando inició su mandato el 1 de diciembre del año 2000, su único patrimonio, todas sus propiedades estaban en bancarrotas, estaban, hipotecadas porque sus empresas estaban en bancarrota, su rancho de San Cristóbal, que hoy es una gran hacienda, o sea, sean bodas, etcétera, etcétera, estaba desvencijado, no tenía ni muebles, las coladeras, brotaba la inmundicia de las coladeras, no era realmente un lugar totalmente una pocilga, se puede describir directamente así. El patrimonio del señor Vicente Fox era de 10,000 pesos en el banco. Ese era todo su patrimonio, de acuerdo a su propia declaración patrimonial. ¿Cómo terminó?
ahora con todas estas propiedades, siendo propietario prácticamente de todo este poblado de San Cristóbal, allí en Guanajuato, cómo se apropió ilegalmente de esas tierras, cómo saqueó al país, cómo su esposa recibía sobornos, regalos, joyas, realmente de un modo grotesco. Lo mismo que describe el señor Emilio Lozoya, quien también debería terminar, por supuesto, en prisión. Es lo mismo que hacía Marta Sagún, es lo mismo que hacía Raúl Salinas, es lo mismo que hacían muchos familiares del propio Ernesto Zedillo. Es esta corrupción presidencial la que tanto daño le ha hecho al país, porque es este sistema de poder ejecutivo, pienso yo, que debería replantearse. Pero bueno, eso sería una conversación mucho más a fondo y de otra dinámica, porque lo que estamos viendo, este poder presidencial, todo el poder en un solo hombre, porque sí, aunque existe supuestamente el poder legislativo y el poder judicial, sabemos cómo ha funcionado antes y, ¿por qué no decirlo? Un poco ahora, realmente el presidente, aunque ha estado elegido democráticamente y el Congreso, por supuesto, ha estado elegido democráticamente, no podríamos decir que tiene tantos contrapesos en materia política, en materia legal, no de esta gente como el señor Calderón, que mal lanza sus twitters. Eso no es un contrapeso, porque si vemos la figura de Calderón, ¿qué contrapeso puede significar este hombre? Estamos hablando del contrapeso de instituciones. Cuando el poder recae en un solo hombre, tarde o temprano, este hombre es demasiado frágil para mantener la limpieza y la pureza, por decirlo de alguna manera, en su entorno. Entonces, lo que nos muestra este pasado en México es que estas personas deben rendir cuentas a la justicia, que quien le toque pagar con la cárcel y con la confiscación de todo su patrimonio tendrá que pagar con la cárcel y con la confiscación de todo su patrimonio. Y eso nos servirá de ejemplo también para que este gobierno, este presidente y los que vengan tengan mucho cuidado y realmente pongan atención en los contrapesos y escuchen los contrapesos, vean los contrapesos, atiendan los contrapesos. Y uno de estos contrapesos, por supuesto, es la libertad de expresión, que independientemente del gobierno que tengamos, es una cosa que estamos obligados a defender como periodistas, pero sobre todo como periodistas defender este derecho humano que tiene la gente de tener la información veraz y oportuna en el momento. Entonces me parece que sí, es importante hacer una limpieza en el pasado, pero también es importante aprender de esas lecciones y entender que este modelo en el que estamos es un modelo que ya está muy desgastado. Tenemos que encontrar un nuevo modelo político, un nuevo modelo de partidos políticos, de cómo limpiarlos, de cómo purificarlos, de cómo evitar que el dinero del narco entre, que el dinero de estas empresas como esta Verdrech esté financiando y comprando candidatos y diputados y presidentes y se compre a Pemex y se lo mete en el bolsillo, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante esto porque nos tiene que llevar también a un replanteamiento mucho más a fondo y de largo plazo de qué país queremos y si este sistema presidencial, que al menos hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido brutalmente corrupto, si este sistema presidencial sigue siendo adapto para estos nuevos tiempos. Y para cerrar, te indigna mucho, veo que te molesta mucho lo de Felipe Calderón y su insolencia, su falta de vergüenza, pero ¿no le agrega un toque de molestia más agudo el hecho que defienda a Carlos Loret de Mola, que fue el que ayudó con los montajes a García Luna y Cárdenas Palomino? Y no pretendo, la verdad te lo digo, no pretendo amarrar navajas, pero tú fuiste perseguida, tu vida ha estado en peligro, y tienes a un Felipe Calderón defendiendo a quien le hizo el caldo gordo a estos malandros acusados por el gobierno de Estados Unidos. Pues mira, yo creo que la gente también, como yo señalaba respecto al caso de Felipe Calderón, la gente tiene memoria. Muchos pueden intentar ponerse una máscara o maquillarse o cambiarse de chaqueta, ¿no? O comprarse una nueva corbata o cambiarse de corte de pelo, pero somos lo que somos, no podemos disimular. Tú eres lo que eres y eres polémico y a algunos les gustará o no les gustará como eres y a muchos les gustará o odiarán como soy yo, pero somos como somos. No podemos ocultarnos detrás de ninguna máscara y me parece que eso aplica a todos. Yo justamente antes de entrar a esta entrevista estaba revisando de nuevo pues no se le puede llamar entrevista exactamente, pues este diálogo
que tuvo Carlos Loret de Mola en su programa Despierta y en Televisa, justo cuando en el juicio del Chapo Guzmán acusaron a este señor García Luna, que hoy está preso, acusado de narcotráfico, de haberse recibido sobornos, y ellos le pusieron ahí la camita, ¿no? Lo sientan, el señor García Luna muy cómodo, tartamudeaba, pues porque evidentemente estaba muy nervioso y bueno, porque pues un mentiroso no puede mantenerse por mucho tiempo sereno. Pero bueno, realmente pues no diríamos que es una entrevista, como nunca se le planteó ninguna cosa realmente seria por parte de ni de muchos otros periodistas cuando se denunció los montajes, como tú dices, o cuando se denunció su enriquecimiento ilícito, cuando yo publiqué sus propiedades de origen inexplicable con recursos que no podía justificar en el 2009, 2010, nadie le preguntó. Entonces, bueno, me parece que la gente tiene memoria también para recordar quién es quién, y me parece que la gente tiene su propia opinión de este periodista a quien Calderón pues defiende tanto. Mi querida Anabel, tú sabes que se te quiere, se te respeta, se te admira, te agradezco mucho que siempre te para sincera y pues más claro, ni el agua lo que has declarado el día de hoy. Te mando un abrazo y siempre a tus órdenes. Gracias, hasta luego. Gracias, es Anabel Hernández desde el otro lado del mundo, hablando con nosotros sin censura.